Hola, buenos días. Hemos llegado una vez más aquí para celebrarle culto al Señor. No quiero pasar por alto para felicitar a este día tan especial a las madres. Voy a invitarles también que vayan buscando en la palabra de Dios el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo la historia de Moisés y su madre, el nacimiento de Moisés. Así que en esta hora vamos a declarar bendición. Mientras usted está buscando por allí,
pues le invito que esté bien atento a lo que se va a celebrar. No estamos cantándole al aire, no estamos haciendo esto a una forma de exhibición o un show, no, estamos rindiéndole culto al único que la merece. Juan dice en Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, la alabanza, el poder, la riqueza, la sabiduría, la magnificencia, todo sea para el que está sentado en el trono y el Cordero, porque Él nos creó, porque por su sangre nos redimió. Así que sea reverente a lo que Dios también tiene para usted a través de la palabra, porque allí hay bendición grande. Espero que la palabra que Dios me ha dado para esta mañana, este día, sirva de bendición. Vamos a leer la palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, yo quisiera preguntarle a una mamá que si su hijo es feo. Ninguna. Todos los hijos son hermosos. Pero si la Biblia lo dice aquí, quiere decir que había algo especial en este niño. Luego dice: le tuvo escondido 3 meses. No crea que era para que nadie lo mirara, por la hermosura, nada de esas cosas. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Disculpen. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Bueno, más bien es una pregunta. ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué tremenda historia de esta madre. Conociendo la historia del pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de los egipcios estaba matando a los niños. Esa era la causa principal por la cual lo tenía escondido. Sin embargo, hay algo que esta madre tenía que poner en riesgo, y era la vida de su hijo. Yo creo que todo lo que hizo esta mujer no fue al azar. Yo estoy convencido que esta madre tenía la fe necesaria para considerar la posibilidad de que al ponerlo en los juncos cercas, donde sabía que la hija de Faraón acostumbraba ir a bañarse o a refrescarse, estaría allí. No obstante, sabemos los peligros que corre un niño en medio de unos juncos en una barquilla. ¿Sabes qué, mi hermano? Esto nos muestra lo que es capaz de hacer una madre en favor de sus hijos. Activar una fe que salga de lo profundo de su corazón. Cuando yo miro la historia de nuestro pueblo latinoamericano, Centro, Sudamérica, el antepasado, nuestras mujeres indígenas, nativas de las diferentes áreas, y miramos los abusos que sufrieron,
Ahora nos damos cuenta por qué nuestra gente hispana honra tanto a la madre. Tristemente, hermanos, sabemos que los europeos, Francia, Inglaterra, España, Portugal, algunos países llegaron por acá, especialmente España, Francia, Inglaterra y México. Esas indígenas, muchas de ellas fueron abusadas. Esas indígenas con dolor tuvieron hijos sin padre. Pero ¿sabe qué hicieron esas mujeres? Procrearon a esos hijos y los cuidaron. Tristemente, en la cultura nuestra son más los padres que abandonan a los hijos y no ven por ellos, y más las madres que en sus limitaciones se encargan de crear a los hijos. Esto realmente es digno de admirar. Nuestras madres latinoamericanas, hispanoamericanas, como usted quiera llamarle, son dignas de ser bendecidas, dignas de ser reconocidas, porque a veces hacen cosas, mi hermano, como lo hizo la madre de Moisés, cosas que solamente a través de la fe pueden alcanzar. Mamá, tú que tienes por allí a un hijo descarriado, tú que tienes a un hijo por allí que a lo mejor se desvió del camino, no pierdas la fe. Sigue parada sobre la palabra de Dios y las promesas que Él te ha dado, y espera, porque Dios no te va a deshonrar. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias una vez más por este día que me concedes estar aquí, compartir este tiempo, Señor, con el pueblo de Dios a través de los medios, Señor, las redes que nos facilitan, Señor, esta comunicación. Señor amado, en este día, Señor, muy especial, yo te quiero pedir por las mamás, por esas mujeres, Señor, que han cargado con penas y dolores muchas de las veces. Bendito Rey de Gloria, que tú les recompenses, Señor, el sacrificio que han hecho, cuidando los hijos, desvelándose por las noches, cuidándoles y proveyéndoles, Señor, el sustento diario. Ruego, Señor, por los hogares evangélicos cristianos, para que el Padre tome la posición que le corresponde, y juntos, Señor, levanten familias de la imagen de Jesús, según el molde y propósito que Dios planteó desde el principio de la creación. En el nombre de Jesús bendecimos a cada mamá y a cada familia. A ti te damos la gloria y te ofrecemos estas alabanzas, Señor, porque el culto es para ti. Sea tu nombre glorificado. Recibe, Señor, la ofrenda, la adoración que te damos. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Deme un tiempito para tomar mi instrumento y acomodarme allí para cantar. Amén. Pido disculpas de estar ahí con él. Lo que pasa es que antes de que esto comience nos ponemos a orar y a veces empiezo a gritar más fuerte de lo que debo, y ya cuando me toca predicar ya mi garganta está como las carcachas, ¿verdad? Echando truenos. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Villa nueva de los montes.
Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Es Jehová, es el Señor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón de los filisteos, cortándole ambas manos, no redujo a paredón. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Nadie más. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Es Jehová, es el Señor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón de los filisteos, cortándole ambas manos, no redujo a paredón. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Vamos a cantar una vez más con fuego. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Son comendados de ver. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también. Son comendados de ver. Es Jehová, es el Señor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón de los filisteos, cortándole ambas manos, no redujo a paredón. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Aleluya. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habría ser sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti.
agradecidos por la gracia divina, Señor, por haber tomado nuestro lugar, Padre. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Yo quiero invitarle que vaya buscando en la palabra de Dios el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 13 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Le doy un tiempito para que encuentre ahí en la palabra de Dios la cita ya mencionada, Mateo 16, verso 13. Gloria al Señor. Y para felicitar una vez más a cada mamá, no está el mensaje centrado en un tema familiar o lo que es la maternidad. Sin embargo, es un mensaje que Dios ponía en mi corazón para compartirlo el día de hoy. Así que aprovecho para saludar. No sé, mi esposa iba a preguntar por ahí en el hospital si le podían ver el servicio en la computadora. Espero que sí. Mami, si estás ahí mirando, te bendigo desde aquí, declarando toda bendición del cielo sobre tu vida. A mi madre también, que allá en Palomas, ella nos acostumbra a mirar, la bendecimos desde aquí. Y a cada madre que es miembro de esta congregación Vino Nuevo Internacional, le mandamos bendición, declaramos la palabra, las promesas de Dios en cada una de ustedes. Aleluya. Amén. Aquí solamente tenemos dos mamás, nuestra hermana Nancy, la cual felicitamos, y mi nuera Tina, que está aquí. Los demás, pues, puros solteros. Gloria al Señor. Si usted encontró la cita, usted me puede seguir con su vista ahí. Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 19, dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo acostumbro buscar algún título para cada una de las pláticas. Hoy he titulado esto: Fundamento y Poder de la Iglesia. Pídale a Dios que le ministre. No podemos estar aquí creyendo que la palabra que se predica, alguien más ya la dijo, ya la sabía yo, no estoy seguro si eso sea así. Usted disponga y pídale al Señor que usted pueda apropiarse de la luz que Dios quiere revelarle y reflejarle a través de este mensaje. Padre, yo reconozco mis deficiencias como ser humano. Reconozco, Señor, que soy vulnerable al dolor, al cansancio, y aún vulnerable a faltar, a cometer errores. Padre, si hubiere algo que yo no me dé cuenta, Señor, que estoy obrando mal, ayúdame a discernirlo, a darme cuenta para corregirlo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido, Señor, que hoy se abran los cielos y que la palabra, Señor, no tenga obstáculo. Que la mente y el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, esté dispuesta a que tú les ministres, que tú les hables, Señor.
y que cada promesa y que cada palabra de poder, Señor, que está a favor de tu pueblo, cada oyente se pueda apropiar. Aún te pido por aquellos que todavía no entregan su vida a Cristo. Yo te ruego, Señor, que al oír esta palabra también ellos sean tocados en la convicción del Espíritu Santo y vengan a ser parte de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, proclamamos, Señor, la cobertura divina del Espíritu Santo. Cancelo toda palabra que nace de la emoción, del sentimiento humano y no del corazón de Dios. Toda palabra vana e inútil, Señor, que no produzca ningún efecto en los oyentes. Pero toda palabra que proviene de ti, Señor, que produzca el propósito con el cual tú le envías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremenda evento aquí, hermanos. Probablemente este momento Jesús lo aprovecha en la quietud. Jesús siempre está rodeado de gente, siempre hay multitudes que están allí cerca de él. Y aquí en Cesarea de Filipo posiblemente hay un momento de quietud. Y Jesús comienza una conversación interesado en preguntar qué opina la gente de él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos algo interesante aquí. No dice, oigan, ¿qué opinan los estudiosos, los eruditos, escribas de mí? ¿O qué piensan los religiosos fariseos de mí? No, él no pregunta, no está interesado. Ahora, el que pregunte qué opina el pueblo, la gente común, a los que los fariseos consideraban inmundos. Usted lee Juan 7:49 y ahí encuentra que los fariseos así consideraban al pueblo que no estudiaba la ley o no estaba muy informada de la ley. ¿Usted cree que al preguntar Jesús no sabía cuál era la opinión o el sentimiento de cada corazón? Por supuesto. Pero Jesús está preguntando porque quiere llevarlos hasta un punto donde van a ser confrontados ellos mismos. Cristo Jesús no había declarado públicamente quién era todavía, sino que había dejado que la gente sacara sus propias conclusiones permitentes a las obras que él hacía frente a sus ojos. Ok, por lo que ven, por lo que miran que yo hago, espero que ellos tengan algo que decir, que ellos tengan algo que expresar de mí. ¿Sabe que es muy importante que usted tenga un concepto correcto de quién es Jesús? Y esa es una de las cosas en las cuales Jesús está pretendiendo llevar a los discípulos y posteriormente a nosotros, la iglesia, a tener el concepto correcto de aquel que llamamos nuestro Señor y Salvador, aquel que llamamos Hijo de Dios. Ahora, los discípulos tienen una respuesta, hermanos, inmediata. Le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros pues que eres Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Ellos tienen inmediatamente esa respuesta. Vemos aquí la diversidad de opinión. La razón es porque cada ser humano, Señor, observa a través del color de sus cristales. Y él define el área que está observando. Esa es la razón por la cual los 4 evangelios, algunos detallan algunas cosas como que pareciera que no es lo mismo, pero cada uno de los evangelistas describe el evangelio de Cristo según el ángulo de donde lo estaba mirando. No es que está diciendo lo opuesto. Eso suele suceder. Todos tenemos una fuente de esos prejuicios internos. Así que cada uno da su propia opinión. Al ser Jesús una persona que no podía pasar desapercibida,
cada uno estaría dispuesto a expresar su propia opinión acerca de Él. Tú tienes una opinión acerca de Jesús. Todos tenemos una opinión. El punto al que quiero llegar es: ¿cuál es nuestra opinión? ¿Es la correcta? Aunque hay opiniones, mis hermanos, muy honorables, puede estar lejos de la realidad, puede estar lejos de la verdad. Yo no digo que la gente tenga malas opiniones de Jesús. En el mundo, en los diversos estratos sociales, existe gente que tiene una opinión honorable de Jesús. Muchos consideran a Jesús según su propio concepto, pero pocos son los que consideran y tienen una percepción de Jesús según la palabra dice de Jesús. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Muchos no tienen la percepción de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios encarnado o el Salvador del mundo. Hay algo que Jesús usa, un título: Hijo de Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso hace una connotación, su encarnación, como lo dice Juan, que Él es el Mesías prometido ya desde la antigüedad. Por eso usa esta frase. Ahora, algunos solo lo conocen como un filósofo, como un moralista, etcétera, etcétera. De hecho, los budistas, los islámicos, lo reconocen como un profeta. Sin embargo, querido hermano, Jesús es mucho más que eso. Ahora, al opinar la gente que Jesús es alguno de los profetas, demuestra la honorabilidad que representa para ellos, el concepto alto que tienen de aquel que ven que sana a los enfermos, de ver aquel que levanta y resucita a los muertos. Con todo y eso, mis queridos hermanos, no estaban en lo correcto. Es Juan Bautista, un grupito por allí, el mismo Herodes creía que era Juan Bautista que había resucitado con poderes. No, es Elías, por las obras que hace, es Elías. No, es Jeremías. No, puede ser alguno de los otros profetas. Pero están mostrando que para ellos tiene un alto concepto. Sin embargo, queridos hermanos, no el concepto total de lo que es Jesús. Jesús es mucho más que profeta. Jesús es mucho más que moralista. Jesús es mucho más que la percepción de muchas mentes humanas. Jesús es Dios encarnado en medio de nosotros. Jesús es el único y suficiente Salvador del mundo. Aleluya. Después de escuchar, queridos hermanos, lo que la gente opina de Él, ahora se dirige enfáticamente, porque es a donde Él quiere llegar. Se dirige a sus discípulos para preguntarle: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Yo quisiera que esa pregunta la iglesia de Cristo, los que ya tuvieron quizás una experiencia con Jesús, se la hagan a dónde está ahorita su percepción de aquel que le llaman Señor y Salvador de su vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su percepción? ¿Hacia dónde está? ¿Cuál es su visión acerca de mí? Era obvio, queridos hermanos, y estas palabras quiero que se las graben. Por la convivencia continua con Jesús, ellos tenían más información. Grabes esas palabras: por la convivencia continua. Ellos oían a diario desde la madrugada, oían el murmullo de sus clamores. Ellos veían desde la madrugada lo que hacía Jesús, cómo se dirigía al Padre con esa amplitud. Ellos veían lo que predicaba palabra por palabra. Ellos miraban los milagros, las liberaciones, etcétera, etcétera. Así que por la convivencia continua con Jesús, es obvio que ellos tenían un conocimiento mayor que los de afuera, que los del pueblo.
Así que eso lleva a Pedro inmediatamente a responder: tú eres el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiero decirle con esto de la continua convivencia, hermanos? Que nuestra continua convivencia con el Señor tiene mucho que ver en la forma que nosotros lo vamos a percibir y vamos a testificar de Él. Aleluya. Es triste escuchar comentarios de cristianos de años, hermano, que tienen muy baja percepción de aquel que le llaman Señor y Salvador. A veces nos comportamos, hermano, como si Jesús ya no fuera el mismo. Cuando Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. ¿Y por qué ya no hay milagros? ¿Y por qué ya no hay sanidades? ¿Y por qué hay esto y hay aquello? Mi hermano, ¿cómo está su continua convivencia con Él? Porque Él no ha cambiado. Deberíamos preguntarnos quién es el que está cambiando. ¿Sabía usted, queridos hermanos, que uno de los momentos más oportunos para testificar del Evangelio y del poder de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es en momentos de crisis? Se lo parafraseo una vez más. El momento más oportuno para usted y yo testificar, predicar del poder de Jesús es en momentos de crisis. O sea que estamos en uno de los mejores momentos, de los más oportunos para testificar de quién es Jesús. Ahora, hay que tener cuidado, porque si su convivencia con Jesús ha sido escasa, mi hermano, muy posiblemente usted va a expresar temor, y eso demuestra la falta de su fe y la falta de convivencia continua con Jesús. Jesucristo es el mismo cuando las cosas van bien. Jesucristo es el mismo cuando se levanta la tormenta. Por eso cuando va en la barca con los discípulos, Él no está preocupado, porque Él es el mismo, Él no está temeroso. Y la iglesia debe moverse en lo que percibe de su Señor. Hablamos tanto del mundo, tanto de ese virus que ya lo coronaron, ¿verdad? Le quitaron la corona a Jesús, se la pusieron al virus. En vez de hablar del poder de nuestro Señor. Tristemente, mi hermano, hay gente que dedica más tiempo para hablar y hablar del coronavirus que del poder y la obra de Jesús. Sí, mi hermano. Marcos 16, en el verso 17 en adelante, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Luego agrega: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los que tengan COVID-19 y serán sanados. Tomarán en las manos serpientes, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Usted percibe a Jesús en su vida en esa dimensión? ¿O está con la máscara ahí escondido, que no quiere abrirle ni a su familia para que entren a visitarlo? Porque esa no es la percepción correcta. En Lucas 10, verso 19, Jesús le dice a aquellos 70 jóvenes que envió a predicar: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Óigalo bien, nada os hará daño. Para entrar en dimensiones tan elevadas de fe, de visión amplia, clara, mi hermano, está sujeto, la clave está en la convivencia continua con Jesús. Muchos piensan, hermanos, que la cuarentena es un descanso de la iglesia, de la oración, de las responsabilidades que como hijo, o aún no de las responsabilidades, de las necesidades en las que nosotros debemos estar ocupados de nuestra vida espiritual. No, pues yo oro cuando me acuesto.
desayuno. Bendice estos alimentos, Señor. ¿Y por qué voy a enviar los diezmos a la iglesia? No, como que el COVID-19 indemniza las responsabilidades del pueblo de Dios. Oh, es COVID, no hay que orar, no hay que leer la Biblia, no hay que interceder, no hay que comunicar, no hay que evangelizar. Hermano, ¿qué pasa? Según la convivencia constante que tú tengas con Dios, es la percepción que vas a tener de tu Señor y es el testimonio que nosotros vamos a dar. La gente no convivía en el nivel de los discípulos y decían algunos de los profetas, pero los que estaban conviviendo con Él, la luz de Jesús estaba en ellos. Era una necedad haber dicho, a lo mejor ellos tienen la razón. No, Señor, ellos estaban bajo la convicción plena de que Jesús era el Cristo, el ungido de Jehová, el Hijo del Dios viviente, el Verbo encarnado, Dios, el príncipe de paz prometido desde la antigüedad en medio de su pueblo. Tu convivencia te va a hacer verse esa dimensión espiritual, mi hermano. A veces me quiere dar así como un poquito de risa cuando gente usa la oración como un sistema de emergencia. No oran, pero cuando hay una urgencia, la sangre de Cristo, y el Salmo 91 dice, y empiezan a recitarlo como un acto de emergencia. Y piensan que la repetición va a servir como el amuleto o el agua bendita que va a espantar allí al cucuy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo, Jehová, esperanza mía, y lo dicen a carrera, galope tupido, para que pronto el cucuy salga corriendo, para que el COVID-19 no toque a la puerta. Porque algunos piensan que el COVID-19 es primo del chupacabra y ahí anda afuera. No salgas, ponte la máscara, no salgas, porque se te va a aparecer el COVID-19. Te va a agarrar. Mire, mi hermano, el Salmo 91 tiene una clave que usted y yo debemos conocer para que toda promesa que ahí está, todo eso que Dios nos garantiza, se haga manifiesto, se haga realidad en nuestras vidas. Y esa llave está en el verso 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la llave. ¿Usted cree que por repetir el resto, ya sus ángeles enviarán para que tu pie se empiece y plaga no tocará tu morada? No, usted puede repetirlo 1000 veces y el diablo no se asusta. Pero si usted usa la convivencia, porque aquí dice el que habita, ¿sabe qué significa el que habita? El que vive constantemente en el abrigo, en los brazos de Jesús, en los brazos del Altísimo. Entonces morará, va a estar bajo esa cobertura de la sombra del Omnipotente. Amén, amén. Si usted vive conectado en Face, comadreando, si usted vive conectado solamente en lo material o en lo temporal, mi hermano, esas promesas no se activan sobre su vida. La llave está en el verso 1. Usted tiene que cohabitar constantemente con Dios, bajo su sombra, bajo su abrigo. No se salga, allí permanezca. A mí que me importa que esté el COVID, la oración no está limitada. Pablo y Silas estaban golpeados, estaban en la cárcel, estaban bajo ataduras, el cepo. Eso no limitó el poder de la oración. Eso no los detuvo, mi querido hermano. Ellos siguieron orando con autoridad y con fe. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Mire, mi hermano, ¿qué es la sombra del Altísimo? Porque el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cuál es la sombra de Dios?
Yo creo que el Espíritu Santo de Dios es la sombra de Dios. Bajo la sombra del Omnipotente, esto es bajo la dirección constante del Espíritu Santo, que es la sombra del Altísimo. ¿Por qué dice eso? Bueno, esto es lo que el ángel le dijo a María en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Querido hermano, usted no puede habitar bajo la dirección del Espíritu Santo viviendo fuera, separado del abrigo, de los brazos, sin convivir con el Altísimo. Los discípulos estaban bendecidos porque ellos cohabitaban permanentemente con Jesús. Esa es la llave, esa es la clave, hermano, de la iglesia poderosa, la cual aquí nos menciona. La cohabitación, la permanencia con Dios. La convivencia continua con el Altísimo nos da la garantía de la protección. Usted no tiene que andar tan preocupado porque ahí viene el chupacabras o el COVID-19, la fiebre porcina y tantas que han pasado que no se le ha hecho publicidad, pero que han matado más gente que la misma coronavirus. Usted no tiene que reprenderlo, porque si usted vive debajo de el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente lo está cubriendo, hermano, entonces sí, ninguna plaga tocará tu morada. Entonces sí pisarás a la espida, al dragón, al cachorro de león. Entonces sí, los ángeles estarán pendientes para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces sí, verás caer a 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Ahí está la llave. En la convivencia, mis queridos hermanos. Daniel, cuando se dio el edicto del rey para que no se presentaran peticiones, mi hermano, él no cambió su sistema. Yo, hermano, por mí yo hubiera seguido los cultos sin ningún problema. Porque la enfermedad te puede dar en cualquier parte. Pero si estás bajo el abrigo del Altísimo, tampoco en ninguna parte te puede dar. Pero Daniel no dejó de orar. Ay, hermanos, ¿y por qué en los cultos? No, ya no. Algunos les vale gorro. Están viendo tele, no se conectan en donde se están celebrando cultos. Algunos duermen hasta que les da su gana, que al cabo luego vemos la repetición. Y quieren las bendiciones floreciendo en su vida. Deje la pereza, levántese, conviva, métase con Dios como Daniel. Daniel siguió orando 3 veces al día y no dijo, uy, el COVID-19. Ya no voy a orar. No, cierra la ventana. Despacio, no, que no nos oigan. Él siguió. Él habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Así que moraba bajo la sombra del Omnipotente. Él no le preocupaba. Aleluya. La ventana abierta, sus oraciones dirigidas hacia Jerusalén. Y presentaba. Él no estuvo con temor. Y como la promesa es fiel, le cerró la boca a los leones. No los dejó hacer nada. Porque esa es la promesa de Dios para el que habita bajo su abrigo. Dios no le promete al holgazán, al perezoso, al que no quiere buscar su rostro, al que no se quiere humillar. No hay promesa viva sobre él. La palabra desde el principio dice: todas estas bendiciones te alcanzarán. Sí, condición. Tú guardas, tú haces, esta es la parte. No, hermano, es por gracia. La salvación sí. Tú no puedes hacer nada para que puedas ser salvo. Solo Jesús. Pero las promesas hay que ir por ellas, hay que tomarlas, mi hermano, hay que poseerlas, hay que tomarlas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando llegó a la frontera? La primera generación, no, ahí está el COVID-19, no, pónganse la máscara, no entramos, no, nos van a devorar.
La promesa era para ellos también. Aleluya. Ellos no quisieron entrar a tomarla. Así es. La juventud fue la que fue a tomarla. Pelearon contra el mismo COVID-19, que los otros no quisieron pelear. Aleluya. Ay, ay, ay. Santo. Usted entiende la metáfora que le estoy tratando de decir, ¿verdad? Usted es sabio. Jesús dijo, hermanos, que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad, ¿verdad? Amén. Valga la redundancia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero Jesús dijo también, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, os libertará. Esto nos habla de la importancia, mi hermano, de conocer a Jesús de la forma correcta. Muchos creen que Jesús es ese pobrecito que, mira cómo lo golpean. Ay, todo un hombre débil ahí. No. Era por su fuerza de amor que estaba soportando y tolerando, porque solamente alguien con el valor de nuestro Señor es capaz de sufrir la vergüenza, es capaz de sufrir el oprobio, es capaz de sufrir la cruz. Y por eso con ese mismo poder se levantó de la muerte. Ese hombre que humillaron era porque Él así lo permitió, según Juan 10. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla. Ese Jesús es el que tiene el poder. Aleluya. Creo que me quedé corto. Tiene todo el poder. Amén. Y eso es lo que el enemigo no quiere que la iglesia sepa. Quiere que piense que Jesucristo ya se olvidó de nosotros. Cuando Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Estaré con vosotros. ¿Dónde está Jesús? Con nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos. Así es. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está contigo. Amén. La pregunta del millón sería, querido hermano, ¿quién es Jesús para ti? En verdad. ¿Es un motivo de practicar una religión? ¿Es solamente un personaje importante que admiras? ¿O realmente es la esencia de tu existencia, de tu existir? ¿Realmente es el motivo en el cual tú predicas la Biblia, predicas la palabra de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Porque lo que Jesús sea para ti o para nosotros es el testimonio que vamos a dar de Él. ¿Por qué no hay milagro? Porque no estamos testificando correctamente. Decimos las verdades como si fueran mentiras. Y el diablo, que está diciendo puras mentiras, las dice como si fueran verdades. Por eso la gente corre para allá. Mi hermano, lo que Dios hizo en nuestra vida es real. Él es el Todopoderoso, mi querido hermano. Respondiendo, Pedro inmediatamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se manifestó o se mostró satisfecho por esa declaración. Jesús se muestra satisfecho por la declaración que Pedro da. Era sin duda la primera vez que una confesión tenía el acento claro y correcto de su divinidad y su poder. Porque Jesús es Dios encarnado, hermano. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre. Y aclara, mira, todo lo que se ve fue hecho por Él. Juan capítulo 1, estudialo. Él es el creador. Jesucristo, mi hermano, no es el hombre que cualquiera puede escupir y estropear como le da su gana. Eso lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Se dejó humillar, pero no es lo que es realmente. Él es el juez que un día va a venir a poner orden en esta tierra. Él es el Todopoderoso, mi hermano. La próxima vez que venga, nadie le va a escupir el rostro, nadie va a golpearlo. Ahora van a temblar frente a Él.
Él es el Todopoderoso. Aleluya. El Señor es glorificado, queridos hermanos, cuando damos el testimonio correcto de Él. Su nombre es glorificado cuando damos el testimonio correcto de Él. Algunos ya ni quieren orar. Pues yo oro, hermano, yo oro, pero pues yo creo ni me oye Dios. No, con ese entusiasmo y esa fe, dice que pidamos creyendo. Ahora, la respuesta Él la tiene en su kairos perfecto, no en el cronos de nosotros, no en el tiempo de nosotros. Tu deber es confiar porque Él es fiel y verdadero. Así que, si el Señor es glorificado cuando testificamos de Él correctamente, hablemos de Jesús como una realidad viva que está obrando hoy y no como una filosofía de hombres, mi hermano, porque Jesucristo es el mismo. Debemos hablar, mi hermano, en fe. Dios prometió guardarnos. Dios prometió estar con nosotros. Si vivimos, dice, son míos. Y si se mueren, también. Así que sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. El problema es que le tenemos miedo a la muerte porque se nos olvidó que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Se le olvidó que Él es la vida misma. ¿Cuál es la percepción que tiene de Jesús? El verso 17, Jesús dice, entonces le respondió Jesús. Yo quiero oír esta respuesta de Jesús sobre la iglesia actual. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note cómo Jesús llama a Pedro dichoso, feliz, bienaventurado, por la confesión, por la percepción correcta que tiene de Él. Querido hermano, dichosos son aquellos que tienen la percepción correcta de Jesús. Aquellos que no andan diciendo como el ciego, no sé, pues pregúntenle a él, no sé quién es. ¿Quién fue el que te sanó? Pues no sé, creo que se llama Jesús, por allá anda, pregúntenle, no sé. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que dicen Jesús es mi Señor, Jesús es Dios, Jesús es el que me manda, pero Jesús es el que me cuida, Jesús es el que me sana, Jesús es el que tiene mi vida en su mano y nada la puede arrebatar de su mano. Con esa confianza y esa seguridad, conocer a Jesús no solo nos da la dicha de participar de su gozo, de su paz, de su amor, de su poder, etcétera, etcétera. También nos da el privilegio o la dicha de participar de las moradas celestiales prometidas. Ahorita, en la vida actual, tener la percepción correcta de Jesús nos da la dicha y el privilegio de participar de su paz. Mira, mi hermano, yo te voy a decir algo. Los problemas vienen y la angustia ataca. Pero como tú tienes el conocimiento de Jesús, tú reclamas la promesa que te dio: me voy, pero mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo. Así que cuando viene la angustia, mi hermano, dobla rodillas y empiezas a reprender toda la angustia, todo lo triste, y dice: yo soy de Jesús, es mi Señor. Así que angustia te va, tristeza te va, temor te va de mi vida, porque Jesús es mi Señor. Yo habito debajo de su abrigo. Así en el nombre de Jesús te vas, porque esa es promesa de Dios. Bienaventurado eres si tienes la percepción correcta. Dichoso, feliz. Oh, eres bienaventurado. No te lo reveló, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que te lo reveló. La luz o revelación de Jesús no se obtiene del estudio humano, de las letras, sino a través de la fe dada por el Espíritu Santo cuando invocamos el nombre de Jesús, pidiendo que nos salve de cualquier circunstancia, principalmente la del pecado.
Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que, mi hermano, si tu vida está en una situación de crisis, tienes que empezar a invocar para que empiece a fluir la fe a través del Espíritu Santo en la invocación que haces en Cristo Jesús. No sé si me doy a entender. Espero que me estés entendiendo lo que te quiero decir. Quizás has escuchado frases como: todos los predicadores dicen eso. ¿Sabes qué está tratando de decir esa gente con eso? Que no creen, que no están convencidos, que dudan lo que la predicación te dice. Pero repiten, y eso ya lo dijo fulano, y eso ya lo dijo sutano. Es porque Dios en su misericordia te lo sigue diciendo, a ver si tú estás dispuesto a tomarlo ya como palabra de Él y ponerlo en actividad, ponerlo en práctica, en vez de estar criticando que fulano ya lo dijo y sutano lo repitió. Es la palabra de Dios. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días deberíamos comer palabras de Dios, palabras de Dios, palabras de Dios. Amén. Porque al final de cuentas este cerebro se le olvida. ¿Qué te puede recordar el Espíritu Santo si no estás conectado con la palabra? Hay que agarrarnos, hermano, de la palabra. ¿Sabe, mi hermano? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es menester necesario, requerido, que el que se va a acercar a Dios crea que le hay. Esa parte está un poco fácil. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Que no solamente Él es real, sino que Él está dispuesto para darte, responderte, apoyarte, mi hermano. Tienes que creerlo. Tienes que apropiarte de esa palabra. Verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está usando un juego de palabras y se dirige: bueno, tú dices que yo soy el Cristo, y esa es la verdad, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Verbo encarnado, etcétera, etcétera. Bueno, yo a ti te digo, tú eres Pedro. Él se llamaba Simón, pero le dice: tú eres Pedro. Tú eres, en el griego, Petros, que significa piedra, una piedra pequeña. Pero luego agrega y sigue diciendo: y sobre esta roca. Ya no dice sobre esta piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca del griego Petra significa peña, roca muy grande o acantilado rocoso, algo inmenso. En esa roca edificaré mi iglesia, no en la piedra pequeña, en la peña, en la roca, en el acantilado rocoso, en algo inmenso, en algo poderoso, en algo grande, alto. Edificaré mi iglesia. ¿Por qué estoy enfatizando lo grande? Porque más adelante te voy a dar una cita donde esa roca, esa peña es Jesús, lo grande, lo inmenso. Sin embargo, hermanos, Jesús lo dice queriendo referirse o decirlo, que Él edificaría su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro sobre Él. Aquí voy a edificar mi iglesia en esa confesión sólida de esta roca, de esta peña, de este acantilado grande, elevado, grande, inmenso. Edificaré mi iglesia. Y si está edificando sobre esa roca, ni aun las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. Mire, querido hermano, en ninguna parte de las Escrituras se afirma que Pedro sea la autoridad suprema de los demás discípulos. Tampoco afirma que Pedro tendría sucesores infalibles, o sea que nunca fallarían, que representarían a Cristo o que funcionarían como la cabeza oficial de la iglesia. A lo largo de las cartas paulinas encontramos que Jesús es la cabeza, ¿cierto? Amén. Jesús es la cabeza.
encontramos que Jesús es la roca, es la peña. En ninguna parte encontramos que diga Pedro es la cabeza, o Pedro es la peña, o la roca, la piedra del ángulo. Mire, el mismo Pedro, queridos hermanos, en 1 de Pedro 2, 4 al 7 dice estas palabras acerca de él. ¿Cuál él? Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Si tú estás sobre una piedra viva, tú también serás piedra viva. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creéis, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la cabeza. No, con todo respeto a los que tienen la fe católica, ningún papa, ni siquiera Pedro. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la cabeza. Así que si a usted le dijeron que ellos son la cabeza de la iglesia infalible, le están mintiendo, porque la Biblia no habla de eso. Primero de Corintios 3, 11 dice: porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, no Roma. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Solamente un fundamento como la roca inconmovible de los siglos puede emanar el agua de la vida sobre su pueblo. Primera de Corintios 10, 4, se lo voy a leer, creo que lo traigo por aquí. Primera de Corintios 10, 4, mire lo que dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mi hermano, solamente la palabra pone a Jesús como la peña de Oreb, como la roca inconmovible de los siglos, porque solamente Jesús tiene el poder para emanarle vida al hombre. Es el único que tiene toda potestad. Nadie más, querido hermano. Luego agrega: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si estás edificado sobre ese fundamento, esa roca inconmovible llamada Cristo, entonces ni aún las puertas del infierno prevalecerán sobre ti, iglesia de Cristo. Mucho menos ese COVID-19. No puede prevalecer sobre ti. Cuando Dios te quiera llevar, mi hermano, puede usar el COVID-20 o el 30, o simplemente una cáscara de plátano para que te caigas y te desnuques, o simplemente dices: ¿sabes qué? Quédate dormidito, ya me voy. Yo le pido al Señor que cuando me lleve, si es que no viene antes de que me lleve, que me lleve en paz. Que me lleve en paz ahí tranquilito. Yo sé que algunos quieren morir decapitados dando la vida por Cristo allá entre las tribus. Yo no, yo quiero morir en paz. Yo le digo: Señor, ahí tranquilito, déjame, me duermo y ya de ahí me llevas del sueño, ahí mismo me recoges. Espero que Dios me lo conceda o que venga por mí muy pronto, porque esa es mi esperanza más urgente, que venga por mí. Mire, mi hermano, las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, aunque Satanás se levante persecuciones, se levante como río impetuoso para golpearte. Mi hermano, aunque levante plagas, aunque levante guerras, aunque levante doctrinas falsas, lo que sea, querido hermano, no puede prevalecer, porque estás fundado sobre la roca. El que quiera tumbar a la iglesia de Cristo, estoy hablando la verdadera iglesia de Cristo, la que está bien cimentada en Jesús, antes de que tumbe a esa iglesia, primero tendrá que tumbar a Jesús, y eso es imposible.
El COVID-19 no te puede tumbar si estás plantado sobre la roca. Si el fundamento de tu vida es Jesús, tú no vas a ser removido de él. Aleluya. Cuando Jesús habla, mis queridos hermanos, en Mateo 7:24, por ahí en adelante, donde habla de los dos cimientos, habla y especifica cualquiera pues que oye esta palabra, la palabra de que Él está hablando, la palabra viva, y la pone por obra. Ahí está la llave. Yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Vinieron ríos, soplaron vientos, pegaron lluvias, pegaron con ímpetu sobre aquella casa, pero permaneció porque estaba fundado sobre la roca. ¿Sabes que el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, es parte del fundamento? Porque Cristo es la palabra encarnada. Por eso dice, el que oye, pone por obra. Tienes que fundamentarte en sus promesas, en su palabra, en su nombre glorioso. Pero cualquiera que oye y está haciendo, ya lo dijo fulano, no, todos dicen lo mismo. Estás en la arena, hijito. Cualquiera pues que oye esta palabra 1, 1000 veces y no la pone por obra, qué lástima. Ya lo oíste con aquel, ya no sabes ni cuánto, ya perdiste la cuenta y todavía no la agarras para ponerla por obra. Qué pena. Porque cualquiera que oye esta palabra y no la pone por obra, le compararé a un hombre insensato, falto de entendimiento, que vaya y edifica su casa sobre la arena. No hay promesa buena para él, sino algo terrible por venir. Y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y vientos, y pegaron con ímpetu sobre esa casa. Fue grande su ruina, fue grande su ruina. Amén. La costumbre de cuando está el pueblo que queremos que digan amén, ¿verdad? Bueno, espero que allá en casa usted diga amén. O si no puede, diga ¡ouch! La historia de la iglesia, mis hermanos, nos testifica cómo Jesucristo ha sostenido firme a la iglesia en el correr de los siglos, en medio de tribulaciones, de enfermedades, pestes, guerras, gobiernos que se han opuesto, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia ha sido sostenida porque, como lo dije ahorita, Jesús es la roca inconmovible de los siglos. ¿Sabes qué pasó en la época neroniana? Cuando Nerón estaba quemando a los cristianos, matándolos, echándolos a las fieras, quemándolos. ¿Sabes qué pasaba? Eran malos cristianos que venían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. ¿Sabes por qué cambiaron la filosofía y por qué Roma decidió convertirse en cristiano? Porque si los atacamos se multiplican. Mejor hay que hacernos pasar como ellos. Y tenemos más votos. Somos cristianos ya de la noche a la mañana. Se me va el nombre de este emperador romano que es Vespasiano, pero no estoy seguro. Se hizo pasar por cristiano. Y fue el primero que empezó a establecer el romanismo. Querido hermano, nada ha podido detener a la iglesia de Cristo porque está fundada sobre la roca. El COVID-19 es nada, mi hermano. El verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Note aquí que no es la llave, son las. La iglesia tiene varias llaves. Tenemos una diversidad de llaves. Las llaves del reino de los cielos son las cualidades que el Espíritu Santo nos provee con su autorización, o autoriza a la iglesia cuando testifica, proclama, predica el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocen. Entonces el que está cautivo es liberado y las fuerzas del mal son atadas. Si usted lee Isaías 61 del 1 y 2, se va a dar cuenta que el poder de atar y desatar está en la proclamación.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor y me ha enviado a proclamar. Allí se desata y allí se ata. Queremos atar y desatar, hermano, sin proclamar. Usted proclame la palabra de fe. Usted proclame la palabra. No repita como perico los deseos de su carne. Estamos como el Chapulín Colorado cuando se da el martillazo. No me va a doler, no me va a doler. Le estaba doliendo. Pensaba que por repetir no le iba a doler. No. La obra de Dios se manifiesta. El poder, mi hermano, a través de la palabra. La palabra de Dios son llaves para liberar al cautivo, para proclamar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, los que están en cárceles que sean liberados, pero las fuerzas de Satanás sean atadas, oprimidas, que no tengan más poder sobre el mundo, mi hermano. Hay necesidad en la proclamación, pero la proclamación correcta de Jesús, la proclamación correcta de la palabra. Oh, mi hermano, ¿cómo se le ponen trabas a la palabra de Dios? Ay, ¿y si será así? ¿Y si irá a pasar? Mi hermano, cree en la suerte de la pata de conejo en el cuarzo y creen que eso les va a dar suerte, y dudan de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es eso? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En cuanto a estos poderes para atar y desatar, hermanos, o sobre toda fuerza del mal, no olvidemos que es en Cristo Jesús en nosotros, y no nuestra propia fuerza, pues es el Espíritu Santo quien nos provee de los dones, de los ministerios y las facultades para operar esos dones. Así que usted nunca ande creyéndose la trompa del tren. No crea que usted es la trompota allá enfrente y que yo soy aquí el mero. Porque se promueve, usted es la punta de lanza. Sí, vaya al frente en el nombre de Jesús. Que Jesús vaya enfrente de usted mejor. El grande es Jesús. La confesión correcta de Pedro, mis queridos hermanos, nos muestra el poder que tiene la proclamación de la palabra de Dios por la iglesia. Ya sea para atar las fuerzas del mal o para liberar a los cautivos. ¿Está claro? Si me ponen musiquita ya, las golondrinas, para terminar, por favor, ¿sí? Voy a concluir. El fundamento que debes de tener se llama Jesucristo. Y el poder que tiene la iglesia también se llama Jesucristo. Porque el que creyere, entonces en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús antes de ascender al Padre? Para aquellos que creen que mayores obras harían ellos, porque yo voy al Padre. Yo quiero que entiendas el poder que tú tienes como iglesia de Cristo, ya que las puertas del Hades no pueden prevalecer, mi hermano. Así se levante Satanás como río enfurecido, él sabe que no puede penetrar la sombra del Omnipotente. Él sabe que no puede traspasar la sangre de Cristo que te ha marcado, sellado. Él sabe que sobre ti hay una luz resplandeciente, que Él no puede acercarse a ella. Por eso no te salgas de la cobertura, mantente debajo del abrigo del Altísimo, para que la sombra del Omnipotente te cubra. Tan grande es el poder de Dios, mi hermano, que Jesús les dice a aquellos 70 en el capítulo 10 de Juan, que les daba potestad de hollar los serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, o sea, sobre toda fuerza de las tinieblas, dice, y nada os dañará. Hay gente que tiene miedo, no puede oír un ruidito en la noche porque piensa que es el chupacabras ya. Mi hermano, ¿para
que tengas una idea el poder que tiene la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 8 dice, hablando Pablo de el hijo de perdición, el anticristo, el hombre de pecado, o después llamado la bestia. Dice allí, segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 8, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Algunos critican a los que predicamos esto. Ay, ya vino la onda eso de que Cristo viene y que el anticristo. Se necesita ser demasiado ignorante para ignorar que desde que hace 2000 años ya Pablo estaba hablando que el espíritu de iniquidad del anticristo ya estaba en operación. Y gózate, iglesia, en estos más de 2000 años no se ha podido manifestar porque el poder de Jesucristo que está en la iglesia se lo ha impedido. Aleluya. En estos 2000 y pico de años el poder de Jesús en la iglesia no ha dejado que se manifieste el hombre inicuo, el hijo de perdición. Hay quien dijo, no hermano, pero se refiere al Espíritu Santo que va a ser quitado, porque antes, en los versos antes dice que no vendrá Jesús hasta que se manifieste el hijo de perdición. Oye, tú solo lees una parte, lee el principio y lee después el final para que entiendas. El Espíritu de Dios no puede ser quitado de la tierra y ser dejada a la iglesia, porque Jesús dijo que nos enviaría un consolador, el cual estaría con nosotros para siempre. Y si el Espíritu de Dios es quitado de la tierra, la iglesia tiene que ser quitada de la tierra. Y mientras no sea quitada por estos 2000 y pico de años, ese espíritu de iniquidad no ha podido entrar a manifestarse como está esperando. Lo que sí te voy a decir, que las señales están hablando y gritándonos como iglesia que ese momento está muy cerquitas. Este rollo del COVID-19, hermano, no quiero sonar como alguien que es de esas personas que levantan conflictos o una conspiración. No, yo no estoy hablando ni política y esas cosas, estoy hablando profecía de la palabra de Dios. Y la profecía y la palabra de Dios nos enseñan que estas señales, mi hermano, no son otra cosa que la preparación para la venida de Cristo por su iglesia. El COVID-19 lo está usando gente que malintencionada quiere establecer el gobierno mundial. Hoy en día las redes están plagadas de ese lenguaje, el nuevo orden mundial. Mira lo que no podían hacer las naciones, de mantener oprimido a todo el mundo, sujeto a los caprichos de esa gente que está allí, no sé en qué lugar, pero bajo la dirección de Satanás. Y que Dios les ha permitido un poquito para que la iglesia se vaya preparando, para que todo lo que la profecía dijo se cumpla. Ha sido el perfecto ensayo. Se inventaron este rollo del COVID-19 y lo más triste es que hasta la iglesia está cumpliéndole sus caprichos y no van a poder tener culto y no los queremos allí. Y la iglesia, lo más terrible es que, ay no, es que el doctor Fuchi allá de la Casa Blanca Fuchi dice que no debemos, y todo, ay sí, y las organizaciones religiosas cumpliendo ese tipo de caprichos. Yo me pregunto, si llegáramos al cielo con este temor y nos encontráramos por allí a Sadrach, Mesach y Abednego,
y le dijeran: oh, mira, somos Sadrach, Mesach y Abednego. Sabes que nosotros fuimos amenazados, fuimos desafiados, pero no nos importó. Total, si Dios nos salvaba bien, y si no, no estuvimos dispuestos a cumplir los caprichos de ese espíritu anticristo que quería impedirnos adorarle, tener libertad para solamente invocar el nombre del Señor. Y nos metieron a un horno de fuego ardiente. Los que nos aventaron se quemaron, se murieron. Pero ahí estaba el que nos prometió estar con nosotros siempre, y empezó a pasearse con nosotros, y salimos de allí, y fue impactado todo el mundo por la determinación que tuvimos. ¿Y tú qué hiciste? Yo, no, pues es que no quería ir a la iglesia porque Fuchi dijo que no fuera. Como ahí estaba en la Casa Blanca y Fuchi decía que no, y el gobierno dice: qué vergüenza. Yo no estoy siendo irresponsable. Yo sé que la enfermedad existe. Lo que estoy diciéndolo es que no se caiga en el miedo, en el temor. Lo que le estoy diciendo es que usted reprenda ese espíritu que ha venido a atemorizar a la iglesia al punto de cerrarle la puerta. Es tiempo que la iglesia tome su lugar y diga: espíritu de temor, te va. Oh, esa plaga se va. La iglesia se va a abrir, y no importa sobre qué, el nombre de Jesús será glorificado. Yo no voy a estar aplastado por ese espíritu inmundo. Si Jesús es la roca inconmovible y las puertas del Hades no tienen potestad sobre mí, ¿cómo voy a estar encerrado, lleno de temor? Que no quiero hablarle ni por teléfono. No vaya a ser que por la línea se meta el COVID. Cristo viene por una iglesia resplandeciente. Cristo viene por una iglesia que no se doblega ante las plagas, que no se doblega ante las amenazas de ningún gobierno. Viene por una iglesia que no tiene miedo a las plagas, a las enfermedades, a las malas doctrinas. No, que se para firme y no se mueve de ella, como lo hizo Daniel, como lo hicieron estos 3 hebreos, que no se doblegan ante la amenaza ni ante nada. Termino con esto. Isaías 60, 1 y 2 dice: levántate, iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, iglesia, mas sobre ti, pueblo de Dios, mas sobre ti, hijos del Altísimo, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. No importa cuántas sean las tinieblas, no importa cuántas sean las tinieblas, la luz del Señor ya resplandeció sobre ti. Y aunque el mundo sea saturado de tinieblas, la luz de Jehová va a resplandecer. La gloria de Jehová se va a ver sobre aquella iglesia que se para firme en su fundamento sobre Jesús, que se para firme y toma su posición para empezar a reprender. Satanás, tú no tienes potestad sobre la iglesia. El Señor te reprenda espíritu de temor, el Señor te reprenda plaga. Tú no tienes potestad sobre el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús está reprendida, está destruida. Ya te venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, quita tus manos sucias del pueblo de Dios. Grande es el Señor. No importa cuántas sean las tinieblas, la luz de Jehová, la gloria de Jehová se tiene que ver en la iglesia. No el temor, no la angustia, no la desesperanza, sino una esperanza viva, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor como fortaleza nuestra, etcétera, etcétera. Antes de cerrar, a lo mejor tú no conoces de Cristo. A lo mejor tú eres una persona que has estado tan deprimida por estar encerrada, has estado tan angustiada. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar? Mira, todo el plan de Satanás va a traer aflicción, porque la palabra de Dios lo dice, que van a pasar estas cosas. Ya han hecho el ensayo perfecto. La enfermedad no es lo peor.
la quiebra económica que están provocando en las naciones. Países endeudados que no tienen ni siquiera para dar el abono ya. Naciones ricas que ahora están ya con el temor de la recesión. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. Jesús dijo: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Así que si oyes hoy su voz, yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Si tú te alejaste, yo te invito a que hoy reconcilies tu vida. Si has estado oprimido por Satanás, yo te invito a que hoy te levantes como lo que eres, la iglesia poderosa de Cristo. Si tú estás allí y nunca le has entregado tu vida a Cristo, repite esta oración: Señor Jesús, en esta hora yo vengo ante ti porque reconozco que soy pecador. Reconozco que solo tú tienes el poder para cuidarme y guardarme. Yo no sé lo que me depara en este mundo. Quizás tenga que irme pronto, yo no lo sé, pero los días que tú me concedas vivir, quiero vivirlos para ti. Quiero vivirlos parados sobre esa roca inconmovible llamada Jesucristo. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu. Hazme vivir bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ayúdame. Sálvame en esta hora, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración de fe, de corazón, ahora te invito a que a diario leas la palabra y que hables con Dios. Habla como lo harías con cualquier persona. Aparte un tiempo, háblale. Pero ¿qué le digo? Lo que sienta tu corazón decirle. Dile cuáles son tus inquietudes. Dile cuáles son tus deseos. Pídele la ayuda, porque fiel es el que prometió. Quizás para la próxima semana el gobierno ya nos deje tener un grupito mayor. Te estaremos avisando el viernes. Ahorita solamente es de 10. Habemos aquí 2, 4, 6, 8. Solamente 9 somos. No podría más gente venir porque solo es cupo para 10. Pero posteriormente, lo que el gobierno indica es que van a ir expandiendo las libertades. No es el temor. Tú tienes que pararte firme. Y si el gobierno se encapricha, entonces ya nosotros tenemos que actuar ya bajo aún los derechos que la ley nos concede. Por lo pronto, espera noticias. Hasta pronto. Dios te bendiga.